Muy bien. Vamos a continuar y de hecho ya con esto vamos a dar cierre a este encuentro del día de hoy con las medidas de dispersión. Ya nosotros iniciamos, iniciamos la explicación o el concepto de las medidas de dispersión en el video anterior. Voy a resumir un poco. Las medidas de dispersión, ¿qué me suministran? ¿Qué información me dan? Las medidas de dispersión me dicen, como su nombre lo indica, qué tan disperso está un conjunto de datos, es decir, qué tan heterogéneos está un conjunto de datos, ¿cierto? Qué tan separados está un conjunto de datos. Entonces, una dispersión alta, vamos a ver, lo voy a hacer aquí a través de una gráfica, donde voy a colocar dispersión alta y dispersión baja. Una dispersión alta es algo como esto, ¿se dan cuenta? Los valores están distanciados, no se parecen, están unos, este es el nivel, digamos, el valor mínimo, este es el valor máximo, están regados, están dispersos, se dice. Por eso es que en este caso se dice, es una dispersión alta. Y una dispersión baja puede ser algo como esto. ¿Sí ven? Los datos son un poco más homogéneos. Están son más parecidos. ¿Listo? Dispersión alta, dispersión baja. Están en un rango un poco más cerrado. Bien. Entonces vamos a calcular nuestras medidas de dispersión, pero es importante que definamos cuáles son estas medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son tres, al igual que las medidas de tendencia central. La primera medida de dispersión es el rango. La segunda medida de dispersión es la varianza. Y nuestra tercera medida de dispersión es la desviación estándar. Entonces preste mucha atención acá. El rango, ¿cómo se define el rango? El rango es muy fácil. El rango se calcula de la siguiente manera. Restando el dato mayor, al dato mayor restándole el dato menor. Así de simple. ¿Listo? El rango se define como la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Es importante aclarar que las medidas de dispersión solamente las podemos calcular cuando, ojo con esto que es importante, cuando la variable sea cuantitativa. Si la variable es cualitativa, no puedo calcular medidas de dispersión. Sencillo. ¿Listo? Solamente cuando es cuantitativa, cuando los datos sean números. Entonces, el rango es igual a el dato mayor menos el dato menor. Supongamos que yo indago por sus edades ahorita mismo y yo quiero determinar el rango de las edades de ustedes, ¿cierto? Entonces empiezo a indagar por cuáles son sus edades. Y resulta que encontré que el más joven, el que tiene menos edad, tiene, no sé, pongámosle 16 años, ¿cierto? Y indagando por las edades, otros tienen 19, otros tienen 20, 21, 22, 25, 17, etcétera, etcétera. Encontré el que tiene mayor edad tiene 32 años, ¿cierto? Entonces, ¿cómo calculo el rango ahí? El rango será el dato mayor, que es 32, menos el dato menor, que es 16, y eso me da, ¿cuánto? Eso me da 16, ¿no? Perfectamente, me da 16. En este caso, entonces el rango es 16. Un rango alto me dice, hombre, los datos están distanciados y todo lo demás, pero ¿qué pasa? Que el rango no es la medida de dispersión más adecuada. Se puede calcular, sí, y te permite por lo menos identificar el dato mayor y el dato menor. Pero si yo, por ejemplo, hay 30 estudiantes, y de esos 29, si yo tengo 30 estudiantes, ojo, pero de esos 29, de esos 30, 29 tienen edades pongámoslo, tienen edades entre 15 y 18 años. 29 estudiantes, ojo. Y solamente un estudiante tiene
70 años. Si yo voy a calcular el rango en ese caso, yo digo, bueno, el rango de las edades va a ser el dato mayor 70 menos el dato menor que es 15, ¿cierto? Y eso me da ¿cuánto? 55 años. Entonces usted dice, 55 años, es que, o sea, esas edades están muy dispersas porque el mayor tiene 70, el menor tiene 15, ¿verdad? Y entonces usted dice, va, los datos están bastante dispersos. Y resulta que es que 29 tienen edades entre 15 y 18 y solamente uno tiene 70. Por lo tanto, el rango pues, va a dar un valor muy alto en ese caso. Entonces, por eso le digo, no es la medida de dispersión más adecuada, más acertada. Sin embargo, se calcula y por lo menos ella te permite a ti identificar cuál es el dato mayor y cuál es el dato menor. Bien. ¿Cuáles son las medidas de dispersión más acertadas, más adecuadas? Aquí está, la varianza y la desviación estándar, siendo la desviación estándar la más relevante. ¿Por qué? Porque igual ella incluye la varianza. Para yo calcular la desviación estándar, tengo que calcular primero la varianza. La que se interpreta es esta. Esta se calcula, pero la que se interpreta es la desviación estándar. Bien. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Voy a resolver un ejemplo, un ejercicio, donde calculemos la desviación estándar. ¿Listo? Entonces, ahí está. Vamos a resolver este problema que está acá. Muy sencillo. Fíjense que ahí practicamos medidas de dispersión, perdón, medidas de tendencia central. Bien. Entonces, voy a transcribir para dejar de compartir ahora y poder enfocarnos ahora en el tablero. ¿Listo? Entonces tengo los siguientes datos. 13, 38, 50, 21, 13 y 42. Dice, las horas trabajadas por un empleado cada semana durante los 2 últimos meses son, repasemos un poquito más, conceptos básicos, ¿verdad? La población, digamos que puede ser la cantidad de empleados de una empresa X, ¿cierto? ¿Cuál es la muestra? 5 empleados. ¿Cuál es la variable? ¿Cuál es la variable estadística? En este caso, el tiempo laborado, ¿verdad? Tiempo de trabajo. ¿Cuál es el tipo de variable? Cuantitativa discreta. Bien, ahí está. Esos fueron los resultados. Ya los tengo aquí copiados en el tablero. Entonces, ojo. Vamos a calcular primero las medidas de tendencia central, es decir, moda, media y mediana, ¿verdad? Vamos a hacerlo en el mismo orden en que nos los piden acá. Primero media, luego mediana y luego moda. Pero bueno, no importa, cambiemos el orden. Vamos a calcular, inicialmente calculemos la moda, ¿verdad? Si yo quiero calcular la moda, en este caso, de hecho me fijo que hay 6 datos y veo que el 13 se repite 2 veces, por lo tanto, la moda es 13. Listo, se acabó. 13 horas. Recordemos que estos datos son tiempo y están dados en horas. B. Vamos a calcular la mediana, ¿cierto? Para calcular la mediana, primero organizo los datos. Voy a organizarlos. 13, luego va 13, luego iría 21, luego de 21 va ¿quién? Luego va 38, luego va 42, ¿cierto? Y por último va 50. Ya organicé los datos. Y me doy cuenta que en este caso, ojo, que en este caso hay 6 datos, por lo tanto el tamaño de la muestra es n igual a 6. Voy a colocarlo por acá. N es igual a 6. Entonces, después de organizar los datos, escojo los dos valores centrales, que es 21 y 38, para poder calcular la mediana, perdón. Entonces la mediana será igual a 21 más 38 sobre 2. ¿Y cuánto es 21 más 38? 21 más 38, eso me da 59, ¿cierto? 59. ¿Y cuánto es 59 entre 2? 59 entre 2 me da 29.5.
Ya calculé la mediana, ya tenemos la mediana ahí. ¿Listo? 29.5. Bien. Voy ahora a calcular la media. La media o el promedio, ya ustedes saben, se simboliza con una X y una barra. Eso va a ser igual a, sumo los datos, ya saben que para calcular la media o el promedio no necesariamente tienen que estar los datos organizados. Entonces sería 13 más 38 más 50 más 21 más 13 más 42. Todo esto dividido entre la cantidad de datos que es, ¿cuánto? 6. Entonces vamos a ver, 13 más 38 más 50 más 21 más 13 más 42. ¿Y eso me da cuánto? 177. Y 177 entre 6, eso me da 29.5. Ya tengo aquí mi media o promedio, 29.5. Y ahora ya pasamos a las medidas de tendencia, medidas de dispersión. Vamos a calcular el rango, ¿cierto? Que es el primero. El rango, simbolizado con la letra R mayúscula, será igual al dato mayor menos el dato menor. Es decir, 50 menos 13. Y 50 menos 13 me da 37. Ya tenemos el rango. Ahora vamos a calcular la varianza y la desviación estándar. Y es aquí donde nos vamos a concentrar bastante. ¿Listo? Pilas ahí. Entonces, bien, vamos a calcular la desviación estándar. Y yo se los voy a explicar a través de una serie de pasos. ¿Listo? Para que cuando vayan a replicar, a estudiar, a practicar, entonces puedan seguir esos pasos. Entonces voy a ver, voy con paso número 1. El paso número 1 es, para calcular la desviación estándar de un conjunto de datos, es calcular la media. Pero fíjense que ya lo tenemos adelantado, ya calculamos la media por acá. En este caso, la media a nosotros nos dio que era ¿cuánto? 29.5. Repito, el primer caso para calcular la desviación estándar de un conjunto de datos es calcular la media, ¿cierto? Ya nosotros calculamos la media. Ahí está. Paso número 2. El paso número 2 es el siguiente. Ojo con esto. Vamos a calcular la diferencia entre cada dato, ojo, y la media o el promedio. Repito, vamos a calcular la diferencia entre cada dato y la media. ¿Cuáles datos? Hombre, los datos del problema. Yo en este caso lo voy a hacer, voy a hacer esas diferencias de menor a mayor, es decir, lo voy a trabajar en la forma organizada. Entonces voy a colocar acá diferencia entre cada dato y la media. O también promedio. Entonces, ojo, voy comienzo. 13. 13 menos ¿quién? Menos la media. ¿Cuánto vale la media? 29.5. Siguiente dato, nuevamente 13. ¿Menos quién? Menos 29.5, que es la media. Siguiente dato, 21. ¿Menos quién? La media, que es 29.5. Siguiente dato, 38. 38 menos quién? Menos la media, que es 29.5. Siguiente dato, 42. 42 menos quién? Menos la media, que es 29.5. Siguiente y último dato, 50. ¿Menos quién? Menos la media, que es 29.5. Voy a calcular esas diferencias, esas restas. ¿Listo? Aquí es importante que usted tenga su calculadora a la mano para que pueda hacer estos procedimientos. Entonces, voy 13 menos 29.5, eso me da menos, ojo, lo voy a colocar con todo y signo, menos 16.5.
13 menos 29.5, pues me va a dar lo mismo, menos 16.5. 21 menos 29.5, pues eso me va a dar, vamos a ver, 21 menos 29.5, eso me da menos 8.5. Sigo, 38 menos 29.5, eso me da 8.5. 42 menos 29.5, eso me da 12.5. Y 50 menos 29.5, eso me da 20.5. Ya el segundo paso, perdón, lo completamos. Les repito, calcular la resta de cada uno de los datos, ¿cierto? Menos la resta de cada uno de los datos con la media, con el promedio. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Aquí por la observación y el aporte de un compañero, cometí un pequeño error y es 50 menos 29.5. Por lo tanto, 50 menos 29.5 es 20. Ah, ok, el resultado está correcto. Aquí era que había colocado mal la media, pero el resultado sí está correcto, que es 20.5. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, entonces continuamos. Ahora, siguiente paso. El siguiente paso es muy sencillo, ¿cierto? Y es, ¿qué vamos a hacer? Cada una de estos resultados, ¿cuáles resultados? La resta entre cada dato y la media, cada uno de esos resultados lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Listo? Entonces voy a colocarlo aquí. Vamos a colocarlo por acá. Paso 3. Al paso 3. A cada uno de estos resultados los vamos a elevar al cuadrado. Es decir, que entonces acá quedaría menos 16.5. Vamos a colocarlo un poquito más para acá para que luego me dé espacio. Vamos a hacer una pequeña división aquí para que se sepa que ese es del paso 2. Ahora, al paso 3, ¿qué vamos a hacer? Ojo, cada uno de estos resultados los elevamos al cuadrado. Entonces me daría menos 16,5 al cuadrado. Menos 16,5 al cuadrado. Ojo, con todo y signo. ¿Listo? Con todo y signo. Todo el resultado elevado al cuadrado. Menos 8.5 al cuadrado. 8.5 al cuadrado. Acá sería 12.5 al cuadrado. Acá sería 20.5 al cuadrado. Y por supuesto vamos a resolverlo. Entonces, nuevamente con la calculadora nos vamos a apoyar. Aquí la ventaja es que al elevar todos esos resultados al cuadrado, todo lo que había dado negativo se va a convertir en positivo. ¿Bien? Entonces voy menos 16.5 al cuadrado, eso me da 272.25, que es lo mismo que me da acá porque es el mismo valor elevado al cuadrado, 272.25. Ahora, menos 8.5 al cuadrado, eso me va a dar 72.25. Y ahora 8.5 al cuadrado, pues también me va a dar lo mismo, 72.25. Ahora voy 12.5 al cuadrado, eso me da, ¿bien? ¿Eso me da cuánto? Eso me da 156.25. Y por último, 20.5 al cuadrado, eso me da 420.25. ¿Listo? Recapitulo. Primer paso, calcular la media de los datos. Segundo paso, a cada dato le restamos la media. Tercer paso, esos resultados que acabo de obtener, todos los voy a elevar al cuadrado. Los elevo al cuadrado. Listo. Estos fueron mis nuevos resultados. Siguiente paso. Paso número 4. Lo que vamos a hacer es sumar todos estos resultados. Todos estos nuevos resultados. Paso 4, repito, sumar todos estos resultados. Entonces, vamos a hacer nuevamente acá una diferencia para saber que estamos cambiando de paso. ¿Listo? Entonces, vamos a por acá, así. Bien. Paso número 4.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar todos estos resultados. O sea, que vamos a sumar 272.25 más 272.25 más 72.25 más 72.25 más 156,25 más 420.25. ¿Listo? Entonces lo hacemos en la calculadora. Voy. 272.25 más 272.25 más 72.25 más nuevamente 72.25, voy por acá, ¿cierto? Más 156.25 más 420.25. Eso me da, finalmente me da 1268.25. Entonces, 1268.25. Punto 75, perdón. Punto 75. Ahí está. Bien. Repito, lo que hice fue sumar los valores anteriores. Ese sería mi paso número 4. Ojo, recapitulo una vez más. Estoy haciendo resúmenes, digamos, de manera muy reiterada, pero lo que quiero es que esto quede bastante claro. Primer paso se calcula la media, en el segundo paso se calcula la diferencia entre cada dato y la media, en el tercer paso se elevan esos resultados de esa resta con la media, se elevan al cuadrado. Aquí me dio esto. Y el paso número 4 es sumar todos esos resultados, que es lo que acabo de hacer. ¿Listo? Para llegar finalmente a este resultado, que es ¿cuánto? 1268.75. ¿Bien? Ok, muchachos. Entonces, aquí cometí un error al momento de, digamos, de digitar en la calculadora, pero ya lo corregimos, unos compañeros se dieron cuenta y vamos a ver. La suma finalmente da es 1265.5, ¿vale? Y me agrada que estén conectados y en sintonía, ¿vale? Entonces, bien. Siguiente paso, el paso número 5. Para el paso número 5, ¿qué vamos a hacer? El resultado anterior lo dividimos entre el tamaño de la muestra. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? 6. O sea, este resultado lo dividimos entre 6 y con eso estamos obteniendo la varianza. La varianza será igual a este resultado que obtuvimos anteriormente, es decir, 1265.5, lo dividimos entre 6, el tamaño de la muestra. Y 1265.5 entre 6 finalmente me da 210,9166. En realidad este es un número, es un decimal infinito, pero como siempre vamos a tomar 4. Pero fíjense que ya ahí, con eso, calculé la varianza. Pero recordemos que el objetivo principal es calcular la desviación estándar. ¿Y cómo calculo la desviación estándar? En nuestro paso número 6, el último paso. La desviación estándar será igual, ojo aquí, será igual a la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, la raíz cuadrada, y lo voy a colocar acá, de la varianza. O sea, la raíz cuadrada de 210,9166. Y eso me da finalmente ¿cuánto? Desviación estándar. Entonces, la raíz cuadrada de 210.9166 es igual a 14,5229. Y este era el numerito al que queríamos llegar. Y con eso hemos concluido nuestro ejercicio. ¿Listo? Voy a recapitular. Para calcular la desviación estándar, primer paso, hallar la media. Véalo acá. Calcular el promedio. Segundo paso,
restarle a cada dato, le restamos la media. Aquí nos dieron estos resultados. Cuarto paso, cada uno de estos resultados los elevamos al cuadrado, nos dan estos resultados. Perdón, tercer paso. Cuarto paso, ahora sí, todos estos resultados los sumo. Al sumarlos me dio esto. Siguiente paso, divido este resultado entre el tamaño de la muestra, que es 6, ¿verdad? Y eso me da la varianza. Y por último, la desviación estándar será la raíz cuadrada de esa varianza, para llegar finalmente a 14.52. Y 14.52 me dice que ese es más o menos el promedio de las distancias o de las diferencias de esos datos. Entre más alta sea ese valor, quiere decir que más dispersos están todos los datos. Y yo considero que, digamos que aquí la desviación estándar es un poquito más o menos alta. ¿Por qué? Porque mire que si yo analizo, hay un dato que es 50, pero por ahí el menor es 13, ¿verdad? Entonces, quiere decir que hay una dispersión un poco alta y se ve reflejada en el resultado. Si la desviación estándar aquí me hubiera dado, por ejemplo, de 2, algo, 3, algo, quiere decir entonces que los datos van a ser un poco más cercanos, más distantes. ¿Listo? Y esto, muchachos, es, digamos, lo que corresponde, lo que concierne a las medidas de dispersión. ¿Vale? Entonces, ya de aquí en adelante lo que queda es practicar, ¿verdad? Repasar un poco, pueden revisar esta grabación, mirar un, digamos, material adicional para que puedan afianzar esto. Pero, si se fijan, son procedimientos bastante repetitivos que basta simplemente con ponerlos en práctica para podérselos, digamos, aprender y poder calcular e interpretar las medidas tanto de tendencia central como las medidas de dispersión en un ejemplo, en un problema de aplicación.